Vamos a comenzar nuestro tiempo de meditar en la palabra y vamos a hacerlo orando primero, dándole gracias al Señor. Padre amado, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tienes un plan, un propósito perfecto en cada uno de tus hijos, Señor. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a ver y a descubrir esos propósitos que tú tienes para nosotros, descubrirlos en tu palabra. Tu palabra no falla, tu palabra es verdad, Señor. Y lo que en ella podemos descubrir es relevante para nuestras vidas. Guíanos, Señor, en la meditación de esta mañana, de este día. Guíanos tú, Señor, en aplicar para nosotros tu palabra preciosa. Y que la gloria y la honra sea para ti, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la capacidad de comprender tu voluntad, Señor, lo que tú deseas, lo que tú quieres, en este tiempo en el que estamos confinados, Señor, que tú nos ayudes a pensar, a meditar y a sacar provecho de esta situación en la que estamos. Gracias, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestra lectura la tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Versículos 1 al 20, también podríamos verla en Marcos, en el capítulo 7, versos del 1 al 23. Se trata de otro momento importante en la vida de Jesús, otro encuentro importante que nos va a dejar una enseñanza muy clara, como viene siendo normal y habitual en la vida de Jesús. Vamos a dar lectura al texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos del 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre,
Hasta ahí la palabra del Señor. De nuevo tiene Jesús un encuentro con unos personajes muy particulares. Ya ha tenido otros encuentros anteriormente. Se trata de fariseos y maestros de la ley, gente importante, como decimos. Ya he hablado acerca de ellos con anterioridad. Tan solo un detalle significativo y descriptivo que menciona el Evangelio de Mateo. Venían de Jerusalén, según el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, ¿verdad? Venían de Jerusalén. Tal vez esto implica que se trataba de personas más relevantes, más importantes dentro de lo que es el esquema religioso de la época, ya que venían del centro religioso del pueblo judío, de Jerusalén. Eran, hebreos de hebreos, como diría Pablo, ¿verdad? Jesús iba levantando más y más interés, y como ya sabemos, preocupación también entre la clase religiosa que dirigía el pueblo en ese momento. Las circunstancias son muy particulares también. Se inicia una nueva discusión. Una discusión con estos hombres de la ley, con los fariseos, precisamente acerca del quebrantamiento de la Torá oral, donde había, como he dicho en otras ocasiones, más de 600 mandamientos que se habían entresacado de lo que es la Torá escrita, pero que no dejaban de ser nada más que mandamientos de hombre, porque hacían énfasis en las cosas que a ellos les interesaban, en lo religioso, en la religiosidad, pero no en lo que de verdad tenía auténtico valor. Con la implicación de que él era el responsable al permitir que sus seguidores, sus discípulos, no cumplieran esta tradición, pues le preguntaron a él directamente. Recordemos lo que ya vimos con relación a las tradiciones de los antepasados, con respecto a la Torá oral. La discusión en este caso se basa en la no observancia por parte de los discípulos de las leyes relacionadas con el lavamiento de manos antes de ingerir los alimentos. Estas leyes tenían un doble propósito. En primer lugar, como es natural, el propósito higiénico, ¿verdad? Y hoy día más que nunca tenemos esto en nuestra mente. Debemos de lavarnos continuamente las manos. No lo hacemos por un acto religioso, en este caso un acto higiénico, para cuidarnos de no contaminarnos del virus que nos azota en estos días. En segundo lugar, religioso, tenía un sentido religioso, pues se consideraba necesario proceder al lavamiento para no contaminar y no convertir en impuros los alimentos que se ingerían. Así que tenía un doble propósito, por un lado el higiénico y por otro lado el religioso, el sentido religioso. Como ya he mencionado en otro momento más arriba, sería incuestionable, inconcebible, que los discípulos se tomaran la libertad de no cumplir esas leyes. Eso era muy poco probable que ocurriera. Cuando lo hicieron es porque Jesús lo había cuestionado abiertamente y desechada estas costumbres. Sin embargo, la pregunta de los fariseos no confronta directamente al Maestro, no confrontan a Jesús, quien sin duda está detrás de esta conducta de los discípulos, sino que confrontan directamente a los discípulos. En el versículo 2 le hablan a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué ellos hacen eso y no hacen como hace todo el mundo?
lavarse las manos antes de ingerir alimentos. Si observamos bien el pasaje, veremos que Jesús no responde a la pregunta de los fariseos, sino más bien va al centro de la cuestión, a lo esencial de la polémica que allí en este caso se está planteando. Usando una técnica de discusión muy típica de los rabinos judíos, lo que Jesús hace es plantear una con otra pregunta. ¿Y por qué vosotros también desobedecéis el mandato de Dios por seguir vuestras propias tradiciones? No contesta a la pregunta, sino que plantea otra pregunta. Ya lo he mencionado también en otra ocasión. Jesús no suele responder directamente, excepto en casos muy particulares, muy excepcionales. No contesta directamente la pregunta, sino que a la pregunta que le hacen, él suele hacer otra contrapregunta. Jesús está confrontándolos con el hecho de que ellos, con todo su sistema de tradiciones, de leyes y mandamientos destinados a hacer a las personas más religiosas, están abierta y claramente contraviniendo, están negando e invalidando los mandamientos directos y claros de Dios. Dicho de otra manera, lo accesorio invalida lo esencial. El maestro no responde a sus preocupaciones acerca del lavamiento ritual, antes bien desafía la total validez de la tradición oral. Mandamientos de hombres. Los desafía claramente. Porque esto del lavamiento y en este plan que ellos plantean es algo que sacan de la Torá oral, no de la Torá escrita. Y lo ilustra además con un ejemplo, cuando habla del corbán. Se trataba de una práctica que permitía a una persona hacer una promesa que tenía que ver con el dinero u otros recursos materiales para el templo, que serían pagados una vez que el individuo hubiera fallecido. Y al haber sido ya consagrados al Señor, esos recursos no podían ser transferidos a nadie más. O sea, no podían ayudar ya a su familia. Si lo hemos consagrado al templo, ya no lo puedo usar para ayudar a mi familia. Sin embargo, todavía y hasta el momento de su muerte, podían libremente ser usados por quien había hecho la promesa. Podían ser usados. Pero ellos decían, no, esto es corbán, no te puedo ayudar, papá, mamá, no puedo ayudaros, porque esto que tengo, aunque vosotros lo necesitáis, ya lo he comprometido con el templo. Y como Jesús les dice, eso es una barbaridad, una distorsión de la realidad. Lo irónico de la situación es que la tradición de los fariseos impedía la compasión hacia otros en necesidad, incluidos los padres, hacia quienes uno está más obligado, pues aún si lo que tenía lo habías comprometido para el templo, no ayudaban a sus padres. Para dar más autoridad a sus afirmaciones, Jesús cita la palabra del profeta Isaías, contenida en el capítulo 29 y el verso 13, que dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Con estas palabras responde el Señor. ¿Qué impacto se produjo en sus vidas? Se vieron cuestionados por parte de Jesús en dos cosas muy importantes. Primera, se vieron cuestionados en la incoherencia de parte de los fariseos
de dar tanta importancia a una religiosidad superficial que se quedaba en lo anecdótico y olvidaba lo principal. Lo que contamina al hombre, afirma Jesús, no es lo que come, sino lo que hay en el corazón, lo que anida en el corazón. Y en segundo lugar, una religiosidad que se preocupa más de las tradiciones y olvida los mandamientos específicos y concretos de Dios, que coloca el acento en la cultura religiosa desarrollada por los hombres y pierde de vista los mandamientos claros y específicos de la palabra de Dios. Así es como funcionaban. Y ahí los desencuentros de Jesús con los fariseos. Esto más que un encuentro podría ser o podríamos llamar un desencuentro. Cada vez que Jesús tiene un encuentro con los fariseos termina de esa manera, en desencuentro, porque termina cuestionando lo que ellos practican, lo que ellos enseñan. Siempre poniendo en alto lugar la misericordia, la bondad, el amor, la justicia, cosas que para ellos no tenían valor, sino el cumplimiento de normas. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado con el cumplimiento estricto de normas, de hacer esto, pero descuidar la atención, el amor, el cariño hacia quienes lo necesitan, hacia quienes nos necesitan. ¿Qué aplicación podríamos aplicar o tener para nuestras vidas? Jesús siempre nos confronta y nos confronta con lo esencial, no con lo superficial. Lo superficial es lo que los fariseos hacían con sus normas. Jesús nos confronta con lo esencial, amar al prójimo, mostrar gracia, ser misericordiosos, hacer el bien, buscar la paz y la reconciliación, socorrer al necesitado, oponernos a las injusticias y un largo etcétera. Nosotros siempre tenemos la tendencia, seamos sinceros y honestos, tenemos la tendencia a quedarnos con lo secundario. No fumar, no bailar, no ir a la discoteca, solo escuchar música cristiana, vestir de esta determinada manera, evitar piercing, tatuajes o cosas similares. Todo esto es superficial, hermanos. Todo esto es superficial. Jesús nos confronta con sus mandamientos. Nosotros respondemos con nuestras tradiciones en muchas ocasiones. Hay mucha religiosidad, no solo en la Iglesia Católica, en el Islam, en el budismo, en el hinduismo, también en el cristianismo. Hay demasiada religiosidad, y no solo, como digo, en el catolicismo, también en el pueblo evangélico. Hay a veces demasiada religiosidad. Y Jesús nos confronta con sus mandamientos esenciales. Nosotros respondemos con nuestras tradiciones, cuyo cumplimiento nos hace respetables, aunque sea el precio de ignorar los mandamientos, o sea, lo verdaderamente importante. Jesús se preocupa por lo interior, nuestro corazón, nuestras prioridades, nuestros valores, nuestras motivaciones. Nosotros nos preocupamos por lo exterior, con lo que otros nos van a ver y por lo tanto pueden juzgar. Así que cuidado con las apariencias, cuidado con lo accesorio, hermanos. Creo que el Señor nos da una preciosa lección en este día acerca de lo verdaderamente importante. Y como he dicho en otras ocasiones, no es lo superficial, es lo profundo. Y Dios siempre va a buscar el corazón del hombre. Y en el corazón del hombre a veces salen los malos pensamientos, las cosas que a Dios no le agradan. Por eso tenemos que preguntarnos,
y buscar aplicación para nuestra vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el eje de tu vida cristiana? Piensa la pregunta. ¿Cuál es el eje de tu vida cristiana? ¿Lo esencial o lo accesorio? ¿El mandamiento o la tradición y cultura de tu denominación? ¿Dónde pones el acento? ¿Dónde pones el énfasis? ¿Lo pones en eso, en el mandamiento de Dios? O como muchas denominaciones ponen el acento en la denominación. Y nosotros, solo nosotros. Y no miramos a los demás con amor, con cariño, con respeto. Nosotros somos exclusivos. Esto es un error. Esto es un error. Somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no tiene fronteras. Y a veces las denominaciones son fronteras. Fronteras que cierran y se cierran a otros hermanos, a otros hermanos cristianos, con buena doctrina. Pero somos nosotros, nuestra denominación, ¡pum!, cerrado. Esto no honra a Dios. Cuidado con esto. Otra pregunta para aplicar. ¿Te están impidiendo tus tradiciones, tu religiosidad, obedecer los mandamientos claros y directos de Dios con respecto a las personas en necesidad que están a tu alrededor? Como ocurría con los fariseos. Esto es corbán, todo esto que yo tengo es para el templo, no te puedo ayudar. Esto lo tengo guardado para mí, para mis hijos, no puedo hacer nada. No te voy a ayudar, sabiendo que hay necesidad. Cuidado que no ocurra esto. ¿Qué cosas esenciales demanda Jesús de ti? ¿Qué cosas esenciales demanda Jesús de cada uno de nosotros? No demanda los sacrificios, como le decía al pueblo de Dios. Nosotros podemos pensar en los grandes cultos o en los grandes y hermosos tiempos de alabanza. Todo esto es importante, pero es más importante el amor y la misericordia, hermanos. ¿Estás cuidando tu corazón? Porque del corazón sale todo lo malo. Impide, con la ayuda del Espíritu Santo, que lo malo salga de tu corazón y que lo que salga de tu corazón sea bueno para edificar, para traer paz, para traer bendición a la vida de los que te rodean. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que podamos pensar detenidamente sobre este texto y podamos buscar otras aplicaciones que también podríamos tratar de poner en práctica en nuestra vida. Que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros y nos ayude a ver el panorama. No es la religiosidad, no son las tradiciones, no es la denominación, es la palabra escrita de Dios. Ni siquiera la Torá oral, la Torá escrita sí. La palabra de Dios al completo también. Obedezcamos y cuidémonos de desobedecer al Señor, porque Dios al que ama disciplina. A Él sea la gloria, hermanos. Que Él nos bendiga con gran bendición espiritual. A ti y a tu casa y a tu familia.